Cuando era niño, estaba obsesionado con tomar leche. Todos tuvimos una fase similar, ¿cierto? En la que teníamos una bebida o comida predilecta de la que simplemente jamás nos hartábamos. Queríamos comerla día, tarde y noche. Para mí, era la leche. Podía beberme galones enteros. A mis padres no les molestaba. Preferían eso, una bebida saludable, a que saciara mi sed constantemente con sodas o algún otro monstruo azucarado, como esas bebidas en polvo que tienes que vaciar en agua. Aunque a veces, cuando bebía mucha y muy rápido, me enfermaba. Pero, ¿qué acaso no le pasó esto a todos los niños? ¡Demonios! Incluso los adultos no pueden resistirse. Consumen suficiente de algo hasta que les hace mal. Sin embargo, no importaba cuántas veces me enfermara del estómago, nada podía separarme de mi bebida preferida. Nada. O eso pensé. Nuestra cocina era muy pequeña, o al menos lo era para el enorme refrigerador que teníamos, así que lo pusimos en el sótano. Durante un verano, cuando yo tenía 16, mis padres decidieron que ya era lo suficientemente grande para poder quedarme solo en casa, mientras ellos salían en una segunda luna de miel o algo así. No me importaba realmente cuál era el motivo de su salida. Prefería quedarme en casa con mis amigos, hacer un mal tercio en el viaje de mis padres por reencender la llama de la pasión. Además, en caso de que necesitara algo, mis abuelos vivían justo del otro lado de la calle. Sí, mi familia es de esas que no se alejan mucho de sus raíces. Todo fue como esperaba. Amigos en casa, jugando videojuegos, atascándonos con comida a domicilio, y prácticamente eso fue todo, además de mis quehaceres del hogar. Y así transcurrieron mis vacaciones sin padres, al menos hasta la tercera semana. La casa era vieja, por lo que crujidos, chillidos y otros sonidos inexplicables eran cotidianos, así que nunca les di importancia. Sin embargo, una noche después de ir al sótano por un fresco vaso con leche, me disponía a ir a mi habitación para relajarme antes de dormir, cuando un golpeteo inusual provino desde abajo. Intenté razonarlo. Algo como que los viejos escalones habían guardado un poco de aire y ahora lo soltaban después de haberlos pisado, o yo qué sé. Pero había algo raro en el ruido, pues en mis 16 años viviendo en ese hogar, jamás había escuchado algo parecido. Pensé entonces que se trataba de algún animal salvaje, quizás un mapache o zarigüeya que de alguna forma se escabulló durante el día. Y como cualquier otro adolescente, eso era una situación con la que no quería lidiar a esas horas de la noche. Así que solo cerré la puerta del sótano que se encontraba en la cocina para prevenir que subiera a las habitaciones principales. Luego me fui a la cama. Llegó el amanecer y dudosamente bajé al sótano para buscar rastros de algún animal salvaje. Más allá de unas cuantas telarañas, no había algo preocupante. Decidí entonces que, en efecto, había sido otro de los muchos sonidos que produce la arquitectura. Como de costumbre, me serví un vaso con leche y subí las escaleras. Esa misma noche, el ruido retornó. Esta vez, me encontraba seguro de que no era un crujir aleatorio, pues empezó a la misma hora que el día anterior, es decir, antes de que me fuera a mi recámara. La única diferencia es que aún no había bajado, así que no era el resultado de mis pasos sobre unos escalones mágicamente inflados de aire. Con la valentía que tenía a mis 16 años, salí corriendo a la casa de mis abuelos. Afortunadamente aún estaban despiertos, y mi abuelo, a pesar de su edad, era alguien con quien no te quieres meter. Él marchó hasta mi casa para investigar con escopeta en mano, solo para salir media hora después clamando que no encontró nada ni a nadie. Llegó a la misma conclusión que yo, que había sido obra de un mapache que se escondía en algún rincón o grieta del sótano. Cerró la puerta de la cocina para evitar que subiera
justo como yo lo había hecho la noche anterior. A partir de ese punto, comencé a quedarme en casa de mis abuelos durante la noche. Ya en el día, regresaba a mi casa para hacerme cargo de mis tareas y jugar videojuegos durante horas. No volví al sótano. Opté por también comer con mis familiares. Una semana antes de que mis padres regresaran, hubo una gran tormenta que provocó un apagón. Este duró un par de días, lo cual me dio más razones para pasar el tiempo restante con mis parientes. Cuando regresé a mi hogar para abrir las cortinas, noté que un terrible olor se esparcía por todo el lugar. A sabiendas de que la electricidad se había ido por un par de días, supuse que el hedor provenía del refrigerador. La comida se había echado a perder. La simple idea de lidiar con eso me repelía, pero tampoco quería que mis padres llegaran y se encontraran con eso. Y lamentablemente, mis abuelos saldrían esa noche de la ciudad para visitar a mi tío abuelo. No quería limpiar aquel desastre solo. Así que hice lo que cualquiera en mi situación hubiese hecho: evitar mis responsabilidades. Esparcí aromatizante por todo el sitio y solo soporté el olor todo el día. Elegí comer cereal sin leche, cosas que estaban en las alacenas, y tomar agua, a tener que bajar a aquella trampa de fetidez. Esa noche fue particularmente caliente, incluso para el verano, por lo que encendí el aire acondicionado. La fría brisa fue un enorme alivio, y así me fui a acostar. Sin embargo, sería una decisión que lamentaría rápidamente. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana a causa de un hedor húmedo, mohoso y pesado que inundaba todo a mi alrededor, mucho peor al de hace unas horas. Era tan malo que podía saborearlo. Dulce y agrio al mismo tiempo, combinado con el sulfúrico olor a huevos podridos. Mi mente de adolescente vinculaba todas esas fragancias con la imagen de alguien que no había llegado a tiempo al baño. Me recordó a un momento de mi infancia, cuando mi padre accidentalmente desconectó la nevera sin que nadie se diera cuenta, hasta que la leche se echó a perder. Aquella esencia me venía a la mente mientras me apuraba hacia el baño y me arrodillaba frente al excusado. Mi estómago amenazaba con vaciarse. El olor de mis recuerdos era muy similar al que impregnaba mi entorno en esos momentos. Dulce, agrio, ácido, algo que no puedo describir. Memorias de la gruesa y grumosa leche caducada regresaban a mí. Nada de eso ayudaba. Es más, parecía que ahora la peste entraba por cada uno de mis poros. Se había adherido a mi ropa. Era tan fuerte que mis ojos se pusieron llorosos y finalmente, con un fuerte retortijón, vomité sin remedio. ¿Cómo era posible que el olor se hubiese vuelto tan horrible en tan solo unas horas? No fue sino hasta que me limpiaba en el lavamanos que noté que los conductos del aire acondicionado ya no soplaban ninguna fría brisa. Como yo no lo había apagado antes de dormir, asumí que el sistema de ventilación aún no funcionaba correctamente por culpa del apagón. No podía seguir ahí, no con ese calor y esa peste, por lo que, vestido solo con mi ropa interior, me apuré a la casa de mis abuelos una vez más para pasar la noche ahí. Cuando llegaron en la mañana, les expliqué la situación. No estaban contentos con que no hubiese arreglado el problema a la brevedad. Aún así, accedieron a ayudarme antes de que se tornase peor. Peor era tomarlo a la ligera. El olor que me golpeó en la cara cuando abrí la puerta principal no se comparaba al del día anterior. Mi abuela ni siquiera pudo entrar. Se puso a dar arcadas en el jardín de enfrente. Incluso mi abuelo perdió su compostura cuando entró a la casa. Tuvo que cubrirse boca y nariz con un pañuelo. «Quédate aquí», ordenó. Yo, claramente, no le hice caso, pues no me gustaba la idea de dejárselo todo a él. Tenía que ayudar. Y una vez que lo escuché abrir la puerta hacia el sótano, fui a la cocina. El entrar ahí
Fue como pasar cerca de un horno encendido al que le dejaron su puerta abierta. Seguramente algunos saben de lo que hablo. El calor es tan intenso que te hace retroceder. Pues era justo así, solo que en lugar de calor, era el hedor el que me alejaba. Podía escuchar a mi abuelo toser una y otra vez conforme descendía por los peldaños. Poco después, lo seguí, con lágrimas juntándose en mis ojos. Deben saber que mi abuelo es bastante rudo. A pesar de eso, ni una sola vez lo había escuchado maldecir. Hasta ese momento. Y fue como si al hacerlo, compensara por toda una vida de no decir maldiciones. Salían una tras otra de su boca. Esto me inquietó, sumándose al terrible ambiente que nos rodeaba. Bajar las escaleras se había convertido en una muy ardua tarea. Desearía haber escuchado a mi abuelo cuando me dijo que me quedara afuera. Ya en el sótano, intentó alejarme del lugar antes de que viese cualquier cosa, pero ya era demasiado tarde. Los sonidos que había escuchado anteriormente no eran por la edad de la casa ni por un animal. Fueron causados por una persona. Una persona que ahora colgaba medias del ducto de ventilación y se pudría gracias al intenso calor del verano. Ahora sabía por qué habían dejado de funcionar y cómo es que la peste había penetrado la casa entera tan rápidamente. Explicaba también por qué ni yo ni mi abuelo habíamos encontrado a alguien cuando investigamos el sótano. Se había escondido en los ductos. El hecho de que una persona se hubiese escabullido de alguna manera a mi casa ya era algo perturbador. Pero verla muerta, el primer cadáver que veía en mi vida, era peor. La muerte es parte de la naturaleza, pero se convierte en una parte desagradable cuando no puedes deshacerte de los restos a través de algún medio convencional. Un cuerpo se descompone velozmente con altas temperaturas, y aquel cadáver colgaba de tal manera que de haberlo dejado ahí un día más, estoy seguro de que se hubiese partido a la mitad. Distintos tipos de fluidos se derramaban por la pared. Sangre coagulada. Un asqueroso líquido café del cual no quiero saber su naturaleza. Y el peor de todos, era uno grueso, blanco, grumoso, muy parecido al pus y bastante similar a leche echada a perder. La peste de la muerte se adhiere a todo, e incluso después de que el cuerpo fue removido, todos los muebles de allá abajo se tiraron a la basura, y de que el sótano fuera profesionalmente fumigado, aún permanecía ahí. Tiré la ropa que usaba ese día a la basura, pues no importó cuántas veces la lavara, seguían apestando a muerte. No podía bajar al sótano. El hedor aún me impactaba. Bastaba con que pasara frente a la puerta de la cocina. Incluso mis padres, quienes tuvieron la suerte de no estar presentes en la peor parte, no podían soportarlo. Nos mudamos a la calle siguiente, y por lo que mis abuelos nos contaban, cada que alguien se mudaba a aquella casa, se quejaban del olor. Jamás averiguamos cómo esta persona se metió al lugar. La policía cree que por alguna ventana que dejé accidentalmente abierta, y estoy de acuerdo con la idea. Era alguien sin hogar, en busca de comida y refugio. No lo culpo. De hecho, hasta me siento culpable de alguna manera. Los ruidos que hacía al moverse en el sótano fue lo que me hizo ir con mis abuelos en primer lugar. Quizás si me hubiese quedado, habría escuchado cómo gritaba por ayuda cuando se atoró en la ventilación, suponiendo, claro, que fuese capaz de hacerlo. Tal vez aún seguiría con vida. No hay forma de saberlo. Lo que sí sé es que a partir de ese día ya no puedo tomar leche. Incluso el aroma de leche fresca me regresa a la fetidez que presencié en mi antigua casa. El verla me recuerda a aquellos fluidos corporales manchando la pared. Cuando era niño, amaba la leche. Ahora,
La odio. Gracias por ver el video. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, ¿me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto de lo que subo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos luego.